el que coordina toda la economía del país. Esta fue la decisión el ministro de Hacienda del Poder ahora. Ejecutivo. Y ahí está, el ministro de Hacienda. Así es, Santo, porque se reunificó el Ministerio de Finanzas con el de Hacienda. Ahí lo escuchamos. Bueno, vamos. A todos. Bueno, muy buenos días. Como ustedes saben, ayer el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, presentó su renuncia al presidente Macri y esta fue aceptada. Queremos expresar en nombre de todo el gobierno y del equipo del presidente el agradecimiento al expresidente del Banco Central, Sturzenegger, por su labor de estos últimos 2 años y medio. Hace 1 mes y medio, cuando les informé que estábamos buscando el apoyo del Fondo Monetario Internacional, les dije también que atravesábamos un periodo de turbulencia financiera y que buscábamos la asistencia del fondo para mitigarla. Hemos conseguido un programa histórico de 50.000 millones de dólares del fondo, complementado por 6.500 millones de dólares de otros organismos internacionales. En esta semana hemos visto nuevamente turbulencias en el mercado cambiario y entendemos que eso lleva preocupación a la gente. Queremos expresarles la tranquilidad de que estamos trabajando con el nuevo presidente del Banco Central para normalizar el funcionamiento del mercado de cambios y suavizar los movimientos que hemos visto en los últimos días, siempre en el marco de nuestro programa económico que se basa en la flotación de la moneda. Ahora, aún en un programa de flotación de la moneda, digamos, es posible tener un esquema cambiario con fluctuaciones suaves y pensamos que estamos en camino a poder llevarlo a la práctica. Ustedes saben que, y como lo han visto en la carta de intención y en el comunicado del fondo que fue publicado ayer, que a partir del día miércoles, cuando el directorio del fondo apruebe el programa con la Argentina va a recibir 7.500 millones de dólares de los 15.000 que va a recibir, que van a ser fondos dirigidos a apoyo presupuestario. Los otros 7.500 millones de dólares van a ir a fortalecer las reservas del Banco Central. El Banco Central, por cuenta del Tesoro, va a comenzar en un proceso paulatino, gradual y preanunciado a efectuar licitaciones de esas divisas para ser convertidas a pesos y de esa manera financiar el componente de nuestro programa financiero que debemos enfrentar en moneda local. Entonces, esa liquidez que vamos a ir volcando al mercado en las próximas semanas va a contribuir de manera muy importante a disminuir estas turbulencias que hemos visto en el mercado de cambios. Adicionalmente, estamos trabajando con el ahora nuevo presidente del Banco Central, el exministro Caputo, en un programa para ir fortaleciendo la hoja de balance del Banco Central, reemplazando las letras del Banco Central, que tienen tasas muy altas y vencimientos de corto plazo, por letras del Tesoro de más largo plazo, proceso que se irá haciendo gradualmente, porque el Tesoro irá emitiendo letras en pesos en el mercado. Con esos fondos le vamos a comprar letras intransferibles al Banco Central y con ello el Banco Central va a poder ir cancelando LEVAX, disminuyendo entonces ese stock de LEVAX que hoy generan una fuente de creación de dinero que en cierta medida también contribuye a la turbulencia que vemos en el mercado de cambios. Entonces,
entre el componente de las licitaciones de dólares que va a ir haciendo por el Banco Central por cuenta del Tesoro, más la solución integral, definitiva, que le vamos a ir dando a la cuestión de las LEVACs, es evidente que vamos a ir bajando la volatilidad en el mercado de cambios. Y ratificar entonces que a pesar del cambio de nombres que hemos visto entre el día de ayer y el día de hoy, el programa económico del presidente Macri sigue siendo el mismo. Queremos volver a destacar el cambio histórico que representa en la lucha contra la inflación el eliminar las transferencias de dinero del Banco Central al Tesoro, esta fuente de financiamiento que funcionó durante tanto tiempo y que alimentó a la inflación en la Argentina durante 70 años. Entonces, en conjunto con la eliminación del financiamiento monetario del déficit, la reducción del déficit que estamos acelerando también en el marco y con el apoyo del programa con el Fondo Internacional y el saneamiento de la hoja de balance del Banco Central, estamos seguros de que vamos a ir disminuyendo abruptamente la volatilidad que hemos visto. Entender qué está pasando también ayuda a bajar la ansiedad, ¿no? Y la Argentina enfrentó algunos shocks externos que contribuyeron a la turbulencia que estamos viendo. Por un lado, algo muy importante que fue la sequía, que nos restó más de 1 punto de crecimiento del producto de nuestra economía este año, y nos restó también unos 8.000 millones de dólares de exportaciones y por ende de dólares que hubieran ingresado al mercado cambiario. En segundo lugar, la suba de tasa de interés en Estados Unidos y el fortalecimiento del dólar, y también la suba del precio del petróleo, del cual la Argentina todavía es importador neto. Todos estos factores se desencadenaron cuando todavía no habíamos terminado de corregir los desequilibrios heredados de la administración anterior. Nuestra economía todavía necesita financiamiento internacional, que es volátil, que se volvió más caro, y eso lo hemos resuelto con el programa acordado con el Fondo Monetario, en el cual el Fondo apoya al programa en el cual ya veníamos trabajando. Y donde quiero destacar 2 cosas. Es un programa para prevenir crisis, no para curar una crisis. Y en segundo lugar, es un programa en el cual no aumenta el endeudamiento de la Argentina. Lo único que estamos haciendo es reemplazar un financiamiento que se volvió caro y escaso por un financiamiento estable y más barato que nos va a proveer el fondo. Entonces, no aumentamos nuestra deuda, sino que abaratamos el costo del financiamiento, lo volvemos más estable y más predecible, y nuevamente contarles que este programa del fondo de 50.000 millones de dólares es el más grande en la historia del fondo que tiene fondos desembolsables. Ha habido otros programas más grandes, pero que no tenían fondos desembolsables. Y estamos muy satisfechos de que hayamos podido llegar a este acuerdo con el programa de la Argentina, con el programa que nosotros ya estábamos implementando. Habiendo dicho esto, una vez más, decirles que el fondo no es una solución mágica, ¿no? El Fondo Monetario Internacional. Argentina tiene problemas económicos desde hace 70 años, ¿no? Nosotros los estamos enfrentando en un gobierno que dice la verdad, que está dispuesto a pagar los costos políticos que hacen falta para construir largo plazo, para que el país que van a recibir nuestros hijos sea mejor que el que recibimos nosotros. Y entonces está claro que la solución al problema de los argentinos depende de nosotros, de todos nosotros. Este equipo, el equipo del presidente Macri, mi equipo que está aquí, el equipo del ahora presidente del Banco Central, Caputo, el resto de los ministros, está abocado a resolver los problemas de los argentinos, a que la Argentina siga el camino que se inició el 10 de diciembre de 2015, que ha puesto a la Argentina a crecer, a recuperar su infraestructura, a que el empleo crezca, a que el desempleo caiga y a que la pobreza en la Argentina deje
de estar en los niveles superiores al 30% inmorales que tenía antes de que el presidente Macri asuma su gestión. Así que muchas gracias y estamos abiertos a preguntas. Hola, ministro, buenos días. Aquí en el fondo, Martín González de TN y de Canal 13. Usted acaba de describir el panorama como una situación de volatilidad y usted describe también la ansiedad y la preocupación que genera esta volatilidad. Yo quiero preguntarle, teniendo en cuenta lo que usted explicaba sobre la ayuda del fondo y cómo se va a manifestar eso en el sistema económico, ¿cuál es la expectativa que tienen del valor del dólar y de la inflación de aquí a fin de año, teniendo en cuenta que ya en diciembre se cambiaron las metas y que hoy parecen duplicadas incluso las que se modificaron en diciembre? Bueno, yo quiero ser muy cuidadoso en no invadir temas del Banco Central. Tenemos que respetar y cuidar la independencia del Banco Central y también dejar hablar a las nuevas autoridades, al nuevo presidente del Banco Central, Luis Caputo. Entonces, en términos de metas de inflación, tipo de cambio, yo creo que debería dejar esa respuesta para el presidente del Banco Central, Caputo, que seguramente va a hablar con ustedes en los próximos días, pero sí decirles, en términos más generales, que es evidente que la volatilidad que ha tenido la moneda de la Argentina en los últimos días responde a varios factores y uno de ellos es la confianza. Entonces, en la medida en que la Argentina recupere la confianza, y creo que hemos dado un paso fundamental con la designación del nuevo presidente Caputo al frente del Banco Central, vamos a dar un paso muy importante. Pero más allá de eso, además de recuperar la confianza, esa confianza se recupera porque por detrás de ello hay un programa que yo describí recién, donde estamos acelerando la convergencia al equilibrio fiscal y donde además se va a restablecer un flujo de liquidez muy grande a partir de que comiencen los desembolsos del FMI y que vayamos convirtiendo mediante licitaciones muy transparentes parte de esos fondos que están denominados en moneda extranjera a moneda local. Entonces, aún en el marco del tipo de cambio flotante, vamos a ver un abrupto descenso en la volatilidad. Hola, ministro joven Patrick Gillespie, de la agencia de Bloomberg. ¿Podrías explicar en un poco más detalle cuál es su postura de la política cambiaria? Y mi segunda pregunta es, señor Sturzenegger escribió en su carta anoche que había perdido su credibilidad. ¿Usted cree que ha perdido su credibilidad? Con respecto a la política cambiaria, mi posición es la que he manifestado públicamente. La Argentina tiene un régimen de tipo de cambio flotante. En ese marco del régimen de tipo de cambio flotante, el Banco Central tiene margen para hacer intervenciones. Es una flotación que puede tener intervenciones por parte del Banco Central. Así lo hemos acordado con el Fondo Monetario Internacional y eso es lo que veníamos implementando también antes del acuerdo con el fondo. En relación a la renuncia del presidente del Banco Central, Sturzenegger, que manifestó que había perdido su credibilidad, bueno, es una consideración de él sobre la cual yo no voy a hacer comentarios. Mi credibilidad. Bueno, eso no lo tengo que determinar yo, digamos. Eso, digamos, mientras el presidente confíe en mí, yo voy a seguir trabajando para él, ¿no? Entonces, a mí lo que me importa es la credibilidad del presidente Macri, que es el que me encomienda la tarea de ser el ministro de Hacienda y Finanzas, ¿no? Buenos días, ministro Carlos Arvía, de Infobae. Dos preguntas técnicas con respecto a la carta de entendimiento. Esa carta la firmó usted y la firmó el expresidente del Banco Central de la República Argentina, Federico Sturzenegger. La primera tiene que ver, usted habló con la flotación, y en esa carta de intención dice que el Banco Central de la República Argentina intervendría, y la palabra es si hay disfunciones en el mercado cambiario. Le quería explicar qué va a hacer el Banco Central, más allá de que lo puede contestar Caputo. ¿Qué cree usted? Habló de flotación,
pero preguntarle si es una flotación sucia o una flotación. O sea, si significa que el Banco Central va a dejar subir el tipo de cambio. Y la segunda, en la carta de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional, usted habló de aproximadamente 50.000 millones de dólares, especifica que en los próximos años, 2018 y 2019, la Argentina recibiría 35.000 millones de dólares. O sea que la administración Macri no recibiría el total. Le pregunto si esto es correcto. Empiezo por la segunda. No, es incorrecto porque esos 35.000 justamente son el remanente luego de los 15.000 millones que vamos a recibir el miércoles próximo. Entonces luego hay 35.000. Bueno, nos vamos a despedir hasta el día lunes. Ahora van a seguir una segunda edición con Gustavo Tanto Sofía y Gustavo van a estar continúan escuchando al ministro de Hacienda, Nicolás Duhovne, con Sofía y con Gustavo en segunda edición. Muchas gracias y los esperamos el lunes. Entonces son 50.000 millones de dólares, de los cuales 15.000 ingresan la semana próxima y el resto es proporcional y de manera trimestral hasta el final del programa. Y con respecto a la primera parte, digamos, yo no puedo decir cuándo va a intervenir o no el Banco Central, porque eso es una decisión del Banco Central. Lo que sí puedo decir es que lo que hemos ratificado en el acuerdo con el fondo, y es lo que veníamos haciendo antes, es tenemos un esquema de flotación donde el Banco Central puede intervenir. Buenos días, Francisco Jueguen del Diario La Nación. Yo quería preguntar primero quién reemplazará a Caputo aquí en Finanzas y después me gustaría también preguntar, ayer se conoció el memorándum de entendimiento y una de las cuestiones a la que se comprometió la Argentina es a mayor estabilidad de los funcionarios del Banco Central y a mayor autonomía del Banco Central, y el mismo día una persona del Ejecutivo pasa a ser el presidente del Banco Central. ¿Eso no lastima, digamos, el propio memorándum de entendimiento que firmó la Argentina con el fondo? Gracias. Con respecto al armado de mi equipo, yo todavía no he tenido tiempo ni de pensar en eso, es algo muy reciente. Considero valiosísimo todo el equipo de finanzas, y si yo pudiera retener a la mayor parte de ese equipo, lo haría. Voy a tener que hablar con ellos, pero también voy a tener que disputarme, aparte de esos funcionarios, con el... Bueno, muy bien, estábamos escuchando ahí las palabras muy importantes, muchísima expectativa, sobre todo para saber cómo va a abrir el dólar en la jornada de hoy, después de que fue inyectado Sturzenegger ayer del Banco Central. Iván Carreño, economista, buenos días. Sofía y Gustavo acá. Carriño, ¿cómo te va? Hola. Bien? Hola, Iván Carriño. Hola, Iván, ¿cómo estás? Bueno, estás escuchando, bien. Imagino, a Duhovne. Sí, claramente, estoy escuchando con mucha atención. Bien, ¿y qué opinión te merecen las declaraciones hasta ahora? ¿El Banco Central va a intervenir aunque tengamos un cambio flotante? Bueno, justamente también el agradecimiento a Sturzenegger. Sí, te diría que no escuché nada nuevo. No escuché nada nuevo porque, claro, ya se sabía que el Banco Central podía intervenir en momentos de disrupción en el mercado de cambios. Eso era algo que se había anunciado hace una semana. Todo lo que acaba de decir Duhovne es reforzar lo que ya se había anunciado hace una semana. Entonces no veo anuncios nuevos, no había espacio para hacer anuncios nuevos. Acá hay un acuerdo con el fondo firmado, hay una hoja de ruta claramente establecida. Entonces lo único que ha cambiado ha sido el presidente del Banco Central. Entonces, bueno, ahí se te abren dos escenarios. Si efectivamente este presidente del Banco Central genera más confianza, habrá mayor estabilidad financiera, puede obviamente salir a vender dólares para tratar de calmear el mercado de cambios, me parece que esa es la señal que se está diciendo, pero todo lo demás es, digamos, lo que ya conocíamos. Ya sabíamos que el miércoles que viene entraban los 7.500 millones de dólares, ya sabíamos que los iba a vender el Tesoro en el mercado de cambios en vez de que los compre el Banco Central. Entonces, perdóname, porque lo único que estamos haciendo es reforzando el mensaje anterior, a ver si ahora el mercado le gusta. Claro. ¿A qué se debe? ¿Cuáles son las causas de la corrida de ayer que no se esperaba para nada en el gobierno? Porque cuando se esperaba un día tranquilo en el gobierno, donde los títulos estén ocupados en la media sanción del aborto y el mundial, aparece esto, ¿no? De forma sorpresiva para el gobierno. ¿Cuál es la causa?
Sí, yo ahí querría descartar alguna disparatada teoría que sostenía que como ayer era el aborto y el mundial, entonces el gobierno aprovechó para devaluar. A mí me parece que decir ese tipo de cosas es realmente infantil y poco serio, y aparte que, digamos, la suba del dólar se hizo lugar en todas las tapas de los diarios, así que, digamos, la teoría es patética y no tiene ningún correlato con la realidad. ¿A qué se debe? Mirá, te voy a ser sincero, a mí me sorprendió también. O sea, vos tenés un acuerdo con el fondo que dice que tenés una línea de crédito por 50.000 millones de dólares. Además, el Banco Central, digamos que dijo, a partir de mañana dejo de emitir pesos para financiar el déficit fiscal. Y además, dejo de emitir pesos para comprar dólares. O sea, dos canillas por las cuales chorreaban pesos se cerraron. Entonces, esos anuncios tenían que ir a generar calma, a generar estabilidad financiera, no a generar, digamos, una corrida contra el peso y una suba del dólar. Entonces, la verdad que a uno también lo sorprende. ¿A qué se puede deber? Y te diría, evidentemente no hay calma todavía, evidentemente el dólar tiene que encontrar un nuevo precio, ¿sí? Mirá, esto es algo muy sencillo y que lo hemos visto 700 veces en la historia de la economía argentina. Cuando no hay un ajuste fiscal, cuando no hay un programa serio de reformas estructurales, el que hace el trabajo sucio es el dólar. Lo vimos en la salida de la convertibilidad. El problema de la Argentina no era su tipo de cambio fijo, era una estructura económica, una estructura de regulaciones, de impuestos, de Estado que tenía que cambiar. Los países son competitivos en la medida que tengan mercados flexibles, dinámicos, etcétera. Bueno, no tenés todo eso, perfecto, el dólar se te va a las nubes. Bien. Bueno, acá está lo mismo, ¿no? Nico. Recién escuchamos a Duhovne y no dijo nada nuevo, por lo menos nada que no sepamos desde la semana pasada. Pero ahora, con la designación de Caputo al frente del Banco Central, ¿vos creés que en la práctica puede haber algún cambio grande? Bueno, ahí tenés dos cuestiones. Para mí el escenario es muy incierto, es decir, digamos, acá hay temas que no se arreglan con un cambio de figuritas. Y el programa está firmado, hay una hoja de vuelta, digamos, hay una hoja de ruta firmada con el fondo que dice qué es lo que vamos a hacer de acá a por lo menos los próximos 3 años. Entonces, a ver, lo único que digo por ahí es, sí, las señales también son importantes, si hay una afinidad del mercado con Caputo podría estar más calma la cosa. Mira, ayer el dólar subió con un volumen muy bajo, es decir, las compras y ventas de dólares fueron pocas en términos de lo que se mueve el mercado cambiario. ¿Eso qué te puede querer decir? Y que por ahí la suba ya estaba llegando a su fin. Por ahí hoy como abre más tranquilo, no lo puedo saber. Bien. Sí. No, te quería preguntar, Iván, lo que tiene que ver con el pedido del Fondo Monetario. ¿Deberíamos estar con un dólar a 28,44 para la venta con justamente el préstamo que nos otorgó el Fondo Monetario Internacional? Bueno, por eso, digamos, yo, ¿cuál es el precio que tiene que tener el dólar en Argentina? No lo sé, si yo me arrogara ese conocimiento, digamos, bueno, me voy a jugar al Kini todos los días porque soy un genio, digamos. Ahora, cuando te van a ingresar 15.000 millones de dólares de una semana a la otra, mirá, las leyes económicas dicen que a mayor oferta, si no se mueve la demanda, menor precio. Entonces eso debería ser bajista para el tipo de cambio. Ahora, evidentemente, se está moviendo la demanda, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí hay que esperar un par de días a ver qué pasa. A veces también la ansiedad nos carcome y Argentina, y cualquier país, digamos, con estas cuestiones financieras, las cosas toman una dinámica, una vorágine que obviamente asusta hasta los más firmes, ¿no? Y hasta los más cabeza fría. Hay que esperar un poco a ver cómo se acomoda esto. Iván, gracias como siempre. Un abrazo. Un saludo, buenos días. Seguimos escuchando al ministro ministro de Economía. A la vez que eso ha ocurrido, siempre hemos tomado medidas para que eso no impacte sobre la pobreza, protegiendo a los más vulnerables. Y es así que en el presupuesto que estamos transitando de este año, el 2018, el nivel de participación del gasto social en relación al gasto antes de intereses de la Administración Nacional es el más alto de la historia argentina, 76%, ¿no?
Es decir que habiendo tenido que ir más bajo, a un ritmo más lento con la reducción de la inflación, producto de que estamos normalizando el precio de los servicios públicos y eso ha influido sobre la tasa de inflación, también nos hemos preocupado para que el gasto social pueda morigerar lo que ello implicaba. Y la prueba de que este gobierno está totalmente comprometido con la defensa de los argentinos y de los más vulnerables es que, digamos, en el acuerdo con el fondo hemos incluido una cláusula revolucionaria, novedosa, mediante la cual las metas fiscales se pueden relajar en caso de que debamos incrementar el gasto en programas sociales. Eso no existía en otros programas con el fondo y nosotros en conversaciones con el FMI hemos acordado que esto era crucial. Y por otro lado, fíjense también que hace pocos días el presidente de la Nación emitió un decreto generando un mecanismo semiautomático para que aquellas actividades que lo consideren en un acuerdo entre gremios y empresas puedan realizar un ajuste en los salarios de 5 puntos porcentuales, 2,5 en julio, 2,5 en agosto, que se va a tomar a cuenta de las cláusulas de revisión acordadas en las paritarias que se cerraron este año, cláusulas de revisión que van a operar a partir del mes de septiembre, octubre y noviembre, con el fin de que la mayor inflación que vamos a tener este año, producto de los eventos que hemos atravesado, no terminen afectando los salarios reales y la pobreza. Entonces, tenemos muy claro que si bien hemos ido más lento en la reducción de la inflación de lo que esperábamos, eso tuvo que ser acompañado por otras medidas que lo compensen, ¿no? ¿Qué tal, ministro? Buen día. Lorena Cerini de C5N. Buen día, ¿qué tal? Me sumo quizás un poco a la pregunta de mi compañero que tiene que ver con el dólar y la inflación de los sectores más vulnerables, porque uno recorre la calle y quizás ve a la gente que tiene que ir a comprar al supermercado. Usted habla de volatilidad, habla de sistema fluctuante y quizás ellos no entienden puntualmente a qué se refiere con esto. Lo ven en las tarifas, lo ven también cuando van a comprar, lo ven en su sueldo, en sus paritarias que no llegaron a donde tenían que llegar. Eso por un lado. Y por otro lado, si prevén algún bono a largo plazo para poder canjear las LEVAX. Bueno, es cierto que la volatilidad cambiaria trae angustia a los argentinos. Digamos, sabemos que los argentinos en muchos casos piensan en dólares. Eso ocurre en una porción de la población. Hay muchos argentinos que no ahorran, que viven al día en pesos, digamos, y que ven con menos angustia los movimientos del tipo de cambio. Pero también, si miramos el pasado de la Argentina y nos retrotraemos a los años 90, tuvimos muchísimos años donde el tipo de cambio no se movía, ¿no? Y aun cuando se movían las monedas de otros países y nosotros nos volvíamos menos competitivos, el tipo de cambio no se movía y el desempleo llegó al 18,5% en el año 95, llegó al 24% en el año 2001. Entonces, a veces, cuando el tipo de cambio no se mueve, se generan otros problemas de desempleo, ¿no? Porque la industria deja de ser competitiva.